Hola, soy Julián Ramírez y bienvenidos a TecnoFriends. En el video de hoy les tengo cómo generar energía solar y conectarlo a un sistema aislado de la red. Vamos con el video. Primero, para generar energía solar necesitamos un panel solar. Esta es la parte trasera de mi panel solar, es bien larga, es blanca. Les quería mostrar esto por dos cosas importantes. Primero, para que identifiquen que hay una caja donde vienen las puntas, y estas en las puntas vienen marcadas más o menos donde se produce el voltaje en el panel solar. Y lo otro importante es estas hojas de especificaciones. Acá podemos ver la potencia nominal, que tiene que ver con las cargas que le vayamos a poner al sistema, el voltaje máximo, que en mi caso es 18.1 voltios, que es el voltaje que producen estas puntas cuando el panel recibe energía del sol. También la corriente máxima es importante, porque en el caso de que queramos conectar varios de estos en paralelo, tenemos que sumar estas corrientes y tenemos que diseñar nuestro sistema, sobre todo los cables, acorde a eso. Y por último tenemos las dimensiones. Por ejemplo, acá están milímetros, esto es como casi 1.5 de alto, ahí lo vieron, por como 0.6 metros de ancho, y tiene un grosor aquí pequeño como de 3 centímetros. Lo otro importante que no está aquí, no sé si está aquí, no creo que no está aquí, es en el caso de que el panel del clima donde se vaya a poner el panel, es importante el tipo de panel. Este es monocristalino, que significa que es para climas nublados, puede funcionar, porque dependiendo de otros tipos va a ser solamente con luz plena, y si no, no produce el voltaje en estas puntas. El siguiente paso es ubicar el panel solar donde tenga acceso al sol. Yo estoy aquí en una azotea, acá pueden ver el cielo, está bien soleado el día de hoy para hacer esta prueba, y acá tengo un techo de un patio, tengo bastante espacio, decidí comenzar con mi panel solar aquí. Después de ubicarlo hay que hacer una conexión. Recomiendo estos plugs porque como eso le puede caer lluvia, intemperie, estos son a prueba de lluvia. Entonces lo único que hay que tener en cuenta aquí es que cuando vayamos a ponerlos del otro lado van a quedar trocadas las polaridades que están en los plugs. Por ejemplo, este que es rojo, que dice más, en realidad va a quedar conectado con el menos, porque así se empalman, están al revés, entonces quedan al revés las polaridades. Eso hay que tenerlo en cuenta para los siguientes pasos. Después de conseguirle una posición a nuestro panel solar, es importante instalar uno de estos. Este es un Solar Charge Controller, o un controlador de carga para panel solar. Este en mi caso es un PWM, viene con su display, y acá podemos ver los parámetros. Recibe baterías de 12 voltios, a 24 voltios y hasta 30 amperios. Les vamos a ver qué hace esto, primero aquí con las instrucciones, y luego lo vamos a ver instalado en el lugar donde está. Entonces, un controlador de carga de panel solar lo que tiene es este pequeño dispositivo donde tiene unos puertos a donde vamos a conectar el panel solar, y acá vamos a conectar las baterías, y acá podemos conectar una carga DC opcional. Acá están dos puertos de USB tipo A y queremos conectar una carga DC de 5 voltios. Entonces, ¿qué hacemos con porque es importante este controlador de carga? Si nosotros fuéramos a conectar en paralelo la batería con el panel solar, ocurrirían dos cosas. La primera es que cuando el panel solar esté de día, el voltaje del panel solar suele ser mayor que el de las baterías. Entonces lo que va a pasar es que el panel solar puede sobrecargar las baterías, y eso no es deseado porque se dañarían las baterías. Y lo otro que puede pasar es que en la noche, cuando el panel solar pues no tiene voltaje, su voltaje baja, como está en paralelo, la batería va a intentar mantener el mismo voltaje del panel solar. Entonces lo que va a pasar es que va a fluir corriente hacia el panel solar, dañando el panel solar. Entonces necesitamos uno de estos. Entonces, ¿qué necesitamos ver en estos dispositivos? Los tipos de batería. Acá lo voy a tratar de hacerle acercamiento. El tipo de batería es importante. Hay tres tipos. Uno que es de ácido de plomo, de 12 voltios o 24 voltios. Estas son las baterías de carro, de moto, de UPS. Hay varias baterías de ácido de plomo muy comunes en el mercado. La batería 2 es de iones de litio, que son 3 en serie de 11.1 voltios nominal.
que tengo un video detallado de cómo hacer un banco de baterías a partir de baterías 18650 por si están interesados. Y el tercero acá dice que es compatible con fosfato de hierro, de litio. Bueno, esta no la conozco mucho. Las más comunes son las primeras dos y la más fácil de conseguir en el mercado es la primera. Ahora, ¿qué es importante a la hora de comprar un controlador? Ver los parámetros técnicos. Entonces, nosotros tenemos un panel solar, en este caso el mío es de 18 voltios. Ahora, ¿cómo sabemos cómo usar ese panel solar con una batería? Entonces, como les dije, las baterías vienen en diferentes voltajes, pero los paneles solares los podemos tener en diferentes configuraciones. Entonces, por ejemplo, una configuración puede ser aquí con una batería de 12 voltios. El fabricante nos dice que podemos darle una entrada aquí en el panel solar de hasta 23, para que sepan. Entonces, un panel solar que sea de hasta 23 para una batería de 12 voltios y uno de 24 cuando la entrada puede ser hasta 46. Entonces ya se imagina cómo se cambian estos parámetros. Estos parámetros dependen de cómo configuramos nuestros paneles, ya sea en paralelo o en serie. En paralelo el voltaje va a ser igual, pero la corriente va a ir aumentando, y en serie va a aumentar el voltaje y la corriente se mantiene. Entonces, si el mío por ejemplo es de 18 voltios, conectar a 2 en serie me da 36, entonces tendría que tener una batería de 24 voltios. Entonces ahí pueden darse una idea de cuál es su mejor configuración. Lo que les decía, los 30 amperios tiene que ver con, en mi caso, yo puedo conectar hasta 3 paneles solares en paralelo, porque la corriente máxima era algo así como 9 amperios, si se acuerdan. Entonces eso es importante, ver nuestros parámetros del panel solar. Lo otro importante de estos parámetros técnicos es ver estos 3 valores. Esto es el valor mínimo en el que va a conectar el panel solar. Es decir, nosotros tenemos baterías, por ejemplo, de ácido de plomo. Las baterías de ácido de plomo tienen este voltaje nominal. Cuando este voltaje nominal se baja, el controlador va a reconectar el panel solar para cargar las baterías. Entonces va a tenerlas cargando. Cuando las baterías estén cargadas, ese es el voltaje de ecualización, o sea el voltaje máximo que va a mantener las baterías. Acá es 14.4, pero en pruebas me dio 13.7. Ellos utilizan uno diferente, utilizan uno adecuado. Discharge stop es aquí, en este caso, si tenemos una carga DC se está comiendo la carga de la batería. Cuando baje de 10.7 voltios va a desconectar la carga para que la batería no se dañe. Y pues acá vieron, los puertos USB son de 5 voltios, 2.5 amperios máximo. Lo otro importante aquí es que, por ejemplo, las de 12 y 24 voltios es del tipo 1 batería, solamente para el tipo 1. Y pues acá pueden ver los mismos parámetros para los otros tipos. Este también es importante, es el de tipo 2 de iones de litio. Vemos que es correcto a cómo debería funcionar, que es para baterías de litio de 3.7 voltios en serie, 3 de esas en serie. Entonces aquí podemos ver que nuestro tipo de batería sea adecuado con los parámetros del panel solar. Pues por último acá está el menú, que ahora lo van a ver detallado, pero el menú básicamente es este logo, es el panel solar, este es el de la batería, este es el de la carga. Este se puede activar o desactivar, y este de la batería se puede aparece cuando la batería se conecta. Importantísimo esto que les voy a decir: primero se conecta la batería, luego el panel solar y por último la carga DC. Y cuando lo vayan a desconectar, pues conectan de primero lo que desconectaron de último. Entonces primero desconectan la carga DC, luego el panel solar y de último la batería, para que sepan y tengan eso muy claro. Aquí está el controlador de carga del panel solar. Esta flecha indica que la batería está siendo cargada. Acá pueden ver el voltaje de la batería, 13.7, el voltaje de la carga DC, el voltaje en que se desconecta la carga DC, el temporizador para la carga DC, el tipo de batería, que es batería 1 en este momento, y acá me devuelvo a donde estaba. Acá puedo activar la carga DC o desactivarla. Entonces acá estos conectores van al panel solar y estos a la batería, que van cableados hasta un lugar donde les voy a mostrar ahora.
Este cable de la batería lo he cableado desde un sitio arriba en la azotea a un sitio más seguro acá bajo techo. Esto no es recomendable, lo mejor es que el cable sea lo más corto posible, pero yo lo he hecho porque no quiero que la batería se vaya a mojar, acá está más seguro. Entonces aquí está la batería de ácido de plomo y esta es de ciclo profundo. Bueno, esta batería es pequeña, acá se ve 7.5 amperios hora de 12 voltios. Y acá la conectaban en paralelo, es decir, menos con el menos de arriba y el más con el más de arriba. La conectaba arriba. Este es el sitio donde está conectada en paralelo. De estas baterías podemos conectar otros tipos. Acá tengo un ejemplo. Esta es una batería de motocicleta. Vamos a ver aquí, esta es una marca de baterías de motocicleta. Y esta también la puedo conectar acá mismo. Simplemente es conectarla en paralelo. Entonces vamos a ponerla. Vamos a cambiar esta de posición así y la podemos conectar en paralelo. Acá tengo estos ganchos para que ustedes vean cómo es de fácil hacerlo. Entonces acá quedarían dos baterías en paralelo. Esta la tengo para ejemplo porque es reciclada de una motocicleta. Ahora les voy a hacer una prueba con el multímetro para que vean el voltaje de las baterías. Entonces vamos a poner esto con cuidado, este en el positivo y en el negativo aquí. Entonces vamos a ver si se ve, marca 13.76 voltios. Es el voltaje de ecualización, es mayor que el voltaje nominal, pero lo recomiendan para un estado prolongado de las baterías en caso de que no haya ninguna carga. Si ustedes se dan cuenta, voy a desconectar aquí estos polos para que vean que el voltaje nominal de la batería es 12 voltios. Ahí tiene que bajar. Vamos a ver si acá he conectado los. Es 13.32, 31. Él va a bajar hasta que queden 12 voltios, que es el voltaje nominal de las baterías. Yo la voy a dejar en paralelo. Ya tenemos energía, pero ¿cómo lo usamos? Si ustedes ven, acá tengo otro cable. ¿Cuál es ese otro cable que tengo aquí? Es un inversor. Entonces acá tengo un modelo viejo de inversor. Un inversor, ¿qué es lo que hace? Recibe el voltaje de las baterías, que en este caso es 12 voltios, y lo convierte a un puerto AC de 120 voltios. En mi país lo puede convertir a 220 o a otros voltajes en AC. En mi caso tengo uno de 400 vatios y 800 vatios pico. ¿Qué es importante conocer de un inversor? Un inversor, obviamente la potencia, ver el voltaje de entrada. Entonces vamos a ver el voltaje de entrada. Acá pueden ver cómo es el inversor. Acá pongo los puertos más y menos. Tiene dos fusibles, un ventilador, y acá conecto 12 voltios. Acá dice 12 voltios. También no quiero tener en cuenta la corriente. Entonces en este caso mi carga va a jalar de estas baterías al máximo, pues hacemos la división. Si quisiéramos 384 vatios, requerimos 22 amperios. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que los cables que hayamos diseñado en nuestro sistema resistan esa corriente. Estos cables creo que resisten hasta 40 amperios, no estoy seguro. Son unos cables más o menos delgados, pero están bien para el caso en que lo voy a usar. Esos cables tienen que estar diseñados para la corriente que vayamos a necesitar. Otra cosa es que se tienen que poner lo más cercano posible las baterías en este caso el inversor, porque es donde va a fluir la corriente. En cambio el cable que va desde el panel solar es una corriente menor en la que se cargan las baterías, pero no hay tanto problema. Lo otro, acá están dos puertos, pues acá se puede prender o apagar, y acá están los puertos que dice que hace 115 voltios en corriente alterna. Entonces vamos a ver, acá tengo el inversor. Este es el inversor Power Inverter de Chicago Electric System, Power Systems. Entonces acá dice 12 voltios DC. Entonces aquí yo he conectado en la entrada, vamos a ver si se alcanza a ver bien, una entrada de 12 voltios. Están los cables de cobre y los he amarrado aquí. Tienen dos fusibles
Estos inversores también dependen de la carga que vayan a poner, ¿no? Acá hay 2 fusibles, cada uno creo que es de 30 amperios, no me acuerdo. Ahí en el manual dice. Y acá tengo una cosa que le he añadido, que es para el ventilador, que a veces se queda prendido. Y acá lo puedo prender y acá están las entradas. Entonces acá lo prendo y se ve el LED de prendido. Entonces con este último elemento ya tenemos un panel solar, un sitio para almacenar la energía en unas baterías que mantengan la energía constante para nuestra carga, y un power inverter para conectar cualquier cosa que necesitemos. Entonces vamos a probarlo. Para hacer la prueba voy a conectar este cargador de 65 vatios, una carga pequeña que les mostré en el video de carga PD. Lo conectamos aquí a tipo C a un celular y está cargando. Acá pueden ver que dice que está cargando. A carga rápida, por supuesto. Necesitamos que las cargas tengan una buena, un buen conversor de AC/DC, porque a veces estos inversores no tienen las ondas de seno bien puras. Entonces a veces es mejor que sea algo que no tenga motor tampoco, porque necesitamos que sea de onda pura en ese caso. Aquí está una lista que venía con el inversor de más o menos que podemos conectar dependiendo de lo que ustedes quieran poner de una carga. Por ejemplo, aunque ahora las cosas son más eficientes y consumen menos potencia, por ejemplo podemos conectar un computador perfectamente, podemos conectar un ventilador, podemos conectar un televisor conectado, un estéreo, podemos conectar varios dispositivos de 400 para abajo. En cuanto a potencia no he tenido problemas, incluso he conectado un cautín. Este cautín es de 40 vatios, sin embargo recomiendo que si consideramos que es una carga que va a poner a trabajar mucho el equipo, prendamos el ventilador, o hay unos inversores que lo usan automático. Prende unos ventiladores que sacan aire por aquí, sacan aire por ahí, y ya podemos conectar nuestras cargas. Si de pronto creemos que va a poner a esforzar mucho el inversor, entonces ya podemos estar más tranquilos, porque los ventiladores lo que hacen es enfriar los transistores de este inversor, evitando pues que el circuito se sobrecaliente y se vaya a dañar. Ya podemos ver que el cautín va a calentar. Efectivamente, probémoslo con esto. Aquí está bien caliente. Cabe mencionar que el inversor tiene una protección en caso de que tengamos una potencia mayor. Por ejemplo, este ventilador es un ventilador calentador y es de 1600 vatios. Ahora lo voy a intentar conectar, nomás aquí puestico. Sonó este pito, sonó del ventilador. Ahora si le doy a prender, eso que sonó es el inversor. Ese pito significa que era una potencia mayor. Entonces eso no es recomendable, ponerle algo que sea mucho más grande, puede dañar el inversor, pero él tiene un aviso de un pito. Él se pone este LED rojo. También tiene un aviso cuando la batería tiene un voltaje menor, comienza a pitar y él mismo se apaga, para no ir a descargar nuestras baterías. El video de hoy ha finalizado, pero antes, si te ha gustado, deja tu like. De esta manera va a poder llegar a muchas más personas. Si te interesaron los temas que vimos hoy, te invito a que te suscribas acá abajo y actives la campana. De esta forma te enterarás de primera mano con los videos que vayamos publicando. Esto es TecnoFriends y nos vemos en la próxima.